Tomen asiento, por favor. Yo me adelanté un poquito al calendario litúrgico y hoy el Señor me pone una prueba de compartir con ustedes la palabra que hoy hemos leído. Y es muy importante el Evangelio según San Marcos. Vayamos a este Evangelio, pero veamos cómo lo inicia Marcos. Marcos es el primero de los evangelios escritos. Se escribió antes que Mateo, antes que Lucas y mucho más que Juan. Y por lo tanto es el evangelio que se debe de estudiar en este año litúrgico. Y a mí me impactó haciendo notas sobre mis lecturas bíblicas el inicio de este evangelio. El evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 1. ¿Cómo empieza, hermanos? De la manera siguiente. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es todo lo que dice el verso 1. El Señor me permitió compartir 2 mensajes el domingo pasado en el templo, la Santísima Trinidad del Ante 5, y hacíamos referencia a lo que significa la Epifanía del Señor a través de la manifestación de Dios dentro de los gentiles. Y yo compartía, hermanos, que en muchos años estaba de acuerdo en que se pusiera Epifanía, pero en ocasiones tenemos que hablar también de una palabra más completa, una palabra hebrea que se escribe, anoten, con la K, la A, la B de burro, la O y la D. Kabod. Kabod significa manifestación de Dios. Y Epifanía significa, que es una palabra griega, significa manifestación de un ser humano importante al pueblo. Y por lo tanto, esta palabra del versículo 1 del Evangelio según San Marcos nos va a hablar sobre el Kabod de Dios. ¿Pero qué significa Kabod? Kabod sí significa manifestación de Dios, pero también tiene otros significados que son importantes. Uno de ellos es un gran faro de luz, una luz enorme, una luz grande, una luz que inunda todo y a todos. Esa es una de las expresiones de lo que significa Kabod. Pero también tiene otro nombre importante, otra definición importante. Significa peso. Kabod significa peso, pero el peso de quien está hablando, el peso de la persona, su calidad como persona. Por lo tanto, es muy importante que las palabras que el Señor Jesús va a pronunciar desde el inicio del Evangelio según San Marcos tienen mucho peso, porque ¿de dónde proceden? ¿Quién las dice? Las dice precisamente el Hijo de Dios. Un peso enorme que hay que tomar en cuenta. Y estoy compartiendo esto, hermanos, porque
en Isaías capítulo 60 también viene una palabra que es muy importante y que hace referencia precisamente al Kabod, en donde en medio de una situación difícil el Señor Jesús habla, Dios habla, el Kabod de Dios habla a un pueblo. En el año 600, 700 antes de Cristo, Dios habla a través de una manifestación de un ser humano que se llama Isaías. Esa sí es una epifanía. Epifanía es cuando un ser humano habla en nombre de Dios. Kabod es cuando Dios mismo habla. Isaías levanta la voz en el capítulo 60 y de acuerdo a esta Biblia, que es muy interesante, hermanos, tiene los versículos en letras romanas y es la Sagrada Biblia en español con notas, primera edición mexicana. Y a la letra dice el capítulo 60, versículo 1: reedificación de Jerusalén, vuelta de sus hijos, las naciones se sujetan a ella, su gloria, su alegría, sus riquezas y su paz. Y el verso 1, que es el que vamos a tomar: entonces se dirá a Jerusalén. Es la palabra de Isaías, años 600, 650, 700 antes de Cristo. Levántate, Jerusalén, aparece llena de claridad, porque ha venido tu luz, el Kabod de Dios, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. La gloria de Dios se manifiesta en el Kabod. Es muy diferente a la palabra Shekinah. Shekinah es la manifestación física de Dios en forma de nube o en forma de una antorcha ardiendo. Es la que acompaña al pueblo hebreo en el caminar hacia la tierra prometida. Entonces le está diciendo a una nación, y esto es en inicios del año, hermanos: levántate, levántate, Mesías de los reyes, resplandece, porque ha venido la gloria de Dios. Es una invitación de parte de Dios para levantarnos. Verso 2 de Isaías 60: porque las tinieblas cubrieron el resto de la tierra. Tinieblas siempre desde un punto de vista teológico significa lejano de Dios. Y la luz siempre significa la gloria de Dios está contigo. Y por lo tanto las tinieblas es o significa la gloria de Dios se está alejando de ti. Y en muchas ocasiones hablamos de manera cotidiana que hay personas que pasan en la vida sin pena y sin gloria. ¿No han oído eso? Pasan como si no hubieran existido. Y esto es muy importante para entender. Levántate, resplandece. Y enlazando la lectura del domingo pasado, se habla sobre los primeros gentiles que entran a la presencia de Dios, unos magos que vienen de Oriente. Es la primicia, son los primeros que entran a la presencia de Dios a través del Hijo, ese pequeño Jesús que está en el pesebre. ¿Y qué hicieron?
¿Qué hicieron estos magos al llegar a ese pesebre? Le adoraron y le dieron presentes. Pero el fin principal es le adoraron, porque están en presencia de una manifestación de Dios. Y la epifanía es cómo Dios se presenta a esos magos y la forma en que ellos empiezan a poner en práctica lo que vence el mundo. La lectura de Primera de Juan que hicimos, ¿qué es lo que vence al mundo? La fe es lo que va a vencer al mundo. Y lo afirma Juan, Primera de Juan, ¿no? Lo que hemos leído. Porque esto es lo que va a vencer al mundo. Y desde ese momento se está poniendo a través de la Sagrada Escritura, como dice Isaías, que la palabra nunca volverá vacía. A través de la Escritura se invita a quien escucha, y si quiere seguir a este niño que está acostado en este pesebre, tiene que poner en práctica su fe. Y viene una comparación. Hay dos tipos de fe. La fe de aquellos que sí saben y se encuentran en el palacio de Herodes. Porque cuando Herodes preguntó sobre lo que le estaban preguntando los magos a Herodes, él llamó, ¿a quién llamó? A los estudiosos. Y ellos respondieron, ¿en dónde habría de nacer el Cristo? Respondieron de manera exacta. Y esta es una invitación de que para la comunidad cristiana, para reflexionar cómo voy a poner en práctica mi fe en este año que Dios me permite iniciar. Sabes mucho, sabes dónde va a nacer el Hijo de Dios, pero ahí te quedas, te estancas, tal vez porque ya tienes algunos privilegios que ni tú mismo te das cuenta. Y la otra es la fe de estos magos. ¿Qué hacen? Es una fe de pobre. ¿En dónde? ¿En dónde van a ser? Indícame, dime. Es una fe puesta en marcha, hermanos. Tenemos que caminar para llegar nuevamente al Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron los magos cuando vieron al Hijo de Dios? Le adoraron. ¿Pero qué más hicieron? ¿Qué más dice la palabra de Dios? ¿Qué hicieron después de adorarle? Se regresaron, ¿no? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Por dónde se regresaron? Se regresaron por otro camino. ¿Tu fe te está afirmando y acercando a Dios? ¿O te has estancado en el conocimiento de Dios? Esto es lo primero que debes de preguntarte. Y solo tú debes de responder. Si estás estancado, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer? Buscar otros caminos, ¿o no? Ser creativos. Tengo que afirmarme en mi fe. Una fe que debe de ser madura. Si te quieres levantar, si quieres volver a resplandecer, si quieres salir de las tinieblas, tienes que ser creativo. Tienes que buscar otras formas. Tenemos que acercarnos a los jóvenes. Todos necesitamos de consuelo. Todos necesitamos de fortaleza. Todos necesitamos de ánimo. Todos necesitamos recuperar esperanza. ¿La encuentras en la iglesia? ¿O tienes que buscar en otro lado? Y por eso, entrando, seré breve, voy a entrar en el mensaje. Tenemos que buscar
¿Cuál es la base o el sustento de nuestra fe? Principio del Evangelio de Jesucristo. Esa es tu base. Esa es tu fe. Vayamos a Marcos 1. El verso 2 dice, como está escrito en el profeta Isaías y en Malaquías: he aquí yo envío mi ángel ante tu rostro. Fíjense cómo dice, ¿verdad? En la Reina Valera 60, mi mensajero, dice, ¿verdad? Pero vean qué interesante, ¿qué es un ángel? Es un representante de Dios, un mensajero de Dios. Bueno, yo voy a leer como dice aquí: yo envío mi ángel ante tu rostro, que yendo delante de ti, te preparará el camino por donde debes andar. Es más interesante esta versión, ¿verdad? Yo voy a enviar el cabot de Dios, el peso total. No voy a enviar a un representante, yo mismo me voy a encarnar para preparar el camino y enseñarte lo que debes de hacer, por dónde debes de andar y los primeros pasos para verdaderamente ser cristiano. Y en primer lugar también el Señor tiene que manifestarse, vean la epifanía, tiene que manifestarse en un hombre llamado Juan el Bautista, que no se debería decir Bautista, decía un maestro de griego, porque Juan es como Bautista es como un apellido, ¿verdad? Pero si le pusiéramos Juan el Bautizador, ¿cuál es lo más adecuado? ¿Qué hacía Juan? Bautizaba, no se apellidaba Bautista. Juan el Bautizador. Así debería de decir la palabra de Dios. ¿Quién es él? ¿Quién es Juan? Vayamos al verso 7, y esto va para los pastores y los líderes y los maestros. Verso 7. Dice a la letra en esta versión bíblica: viene otro después de mí, que es más poderoso que yo, y es tan superior a mí. Vean, viene otro más poderoso que yo, y es tan superior de mí. Pastores, líderes, tú no eres el principal. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Pero no se te olvida quién eres, ¿sí? No trates de sobresalir, no trates de ser más importante, no trates de imponer lo que tú quieras en la iglesia. Y también va para la junta de administradores, ¿o no? Ustedes son representantes de la iglesia, no son la última palabra. En ocasiones la iglesia debería de poner aquí a todos sus administradores siempre en las primeras vacas para ver cuántos vienen, ¿o no? Para ver cuántos asisten. ¿Qué les parece? No, pastor, se van a enojar, ¿verdad? Pues qué bueno que puedo decir esto, porque pues aunque se enoje la junta de administradores, ¿no? Pero vean todo lo que podemos hacer. Es un honor, es un privilegio servir al Señor. Y es un honor y un privilegio ser cristiano, hermanos, porque es un don de Dios. Pero también tenemos con honestidad y transparencia dar testimonio de nuestra fe
de qué tipo de cristianos somos. Y por ejemplo, hermanos, no quiero decir que levanten la mano, pero levanten la mano, no es cierto. Todos los que están aquí han sido bautizados. No me digan. Son preguntas personales. ¿Todos han sido bautizados? Sigamos con la lectura bíblica. Versículo 8. Yo os he bautizado con agua para moveros a penitencia, mas Él os bautizará en el Espíritu para comunicaros una santidad verdadera. El bautismo de Juan es de arrepentimiento, por eso habla de penitencia. Pero el Señor, ¿cómo nos va a bautizar? Nos va a comunicar una santidad verdadera. ¿Qué significa eso? Primer requisito para ser cristiano: tienes que bautizarte. ¿Pero qué significa bautizarse? En este inicio de lectura de Marcos, ¿qué creen que significa bautizarse? Uno entre muchas cosas. Pero aquí, ¿cuál es el principal si estamos en un inicio? ¿Qué es el bautismo? Testimonio público de mi fe. Una entre muchas. No es la única. Nada más para ahorita, en este momento. Testimonio público de mi fe, de que soy cristiano. Y voy a seguir desde el principio a Jesús. Para que en un momento dado, por gracia de Dios, Él se manifieste día a día más en mi crecimiento espiritual. ¿Y por qué Jesús se bautiza? ¿Por qué se bautiza? Yo lo hubiera enviado a la clase de probandos. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Saben que está cumpliendo con la clase de probandos? Está dando testimonio público de la manera en que un creyente era judío, cumplir con la ley, para que después no diga nada de que me salté la ley. Porque si no, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué va diciendo? No sé si aquí lo dice, pero yo quiero que se cumpla con todo, dice el Señor, ¿no? Y lo dice precisamente para que no digan nada, para que no digan nada las autoridades de ese momento. Uno, si quiere pertenecer a la iglesia metodista, tiene que cumplir con los acuerdos disciplinarios. Y en cualquier institución, hermanos, si uno va a una escuela, tiene que cubrir los requisitos que la escuela pide. Si uno va a un centro deportivo, también, ¿o no? Si uno va de compras al mercado, tiene que cubrir ciertos requisitos. Yo te doy, pero si tú me pagas. Si no, no te puedes llevar nada, ¿no? Vivir en sociedad es cumplir primeramente una serie de requisitos que la sociedad impone. Por lo tanto, este es el inicio, hermanos. Es el inicio para ser cristianos maduros, para ser verdaderamente cristianos maduros. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos precisamente
a decirle al Señor que necesitamos nacer de nuevo? Yo creo que sí. Pero ese es algo muy íntimo, muy personal, muy familiar, hermanos, muy familiar, pero también como comunidad de fe. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Pues permitir que el Kabod de Dios. ¿Saben cuándo se inició esa palabra Kabod? Cuando Salomón está consagrando el templo en Jerusalén y la gloria de Dios llenó el templo, y uno más grande que este templo está aquí. Estoy escribiendo una reflexión sobre la resurrección y precisamente reflexionando sobre el Kabod y sobre esa frase. Esa frase está impresa en la iglesia La Santísima Trinidad de Chihuahua, de Monterrey. No sé si es la Santísima Trinidad, pero está en Monterrey. ¿Sí? En donde dice eso: uno más grande que este templo está aquí. ¿Saben qué puse al reflexionar sobre la tumba del Señor Jesús? ¿Estuvo en una tumba el Señor Jesús o no? Sí, ¿verdad? Y reflexionando precisamente en esa frase, si a uno se le diera la oportunidad de escribir la lápida del Señor Jesús, ¿qué pondría en su tumba? ¿Qué pondría? ¿Verdad que nunca se me ha pensado eso? Eso es ser creativo. Eso es ir por otros caminos. ¿Saben qué pondría? Uno más grande que esta tumba. ¿Qué más pondría? ¿Está aquí? No está aquí. Vean. Uno más grande que esta tumba no está aquí. Interesante. Interesante. Por lo tanto, es una bendición inicial como adultos, si es que queremos ser adultos, porque también se nos invita al complejo de Peter Pan como psicólogo. ¿Saben cuál es el complejo de Peter Pan? Desde un punto de vista psicológico, que nunca quieren dejar de ser niños. Levántense, resplandezcan. Tienen un ministerio, todos tenemos un ministerio que se ve. Dios nos encomienda en la vida ser testigos de lo que Jesús hizo por nosotros. Que a Dios sea la gloria por siempre jamás. Amén.